Muy amados, en esta oportunidad y amadas, seguimos nuestro recorrido en la Escritura Sagrada, en el Evangelio según Lucas, el capítulo 6, a partir del verso 27 hasta el verso 38. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. A ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale, y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malvados. Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Palabra de Dios. El pasaje bíblico que hoy estamos considerando continúa inmediatamente luego de la lectura de la semana anterior. Y la semana anterior, en aquella lectura, observábamos las bienaventuranzas y los ayes. ¿Se acuerda? Ay de ustedes que tal y tal y tal cosa. Esos son dichos de Jesús que acentúan una gran verdad que el Evangelio según San Lucas ha estado mostrando desde sus comienzos, y es la llegada del reino de Dios en Jesucristo que trastorna el orden de vida al que la humanidad está acostumbrada. Y para repasar un poquito qué es todo eso, recordaremos que cuando leíamos el cántico
de María, también conocido como el Magnificat, que lo leíamos al principio del Adviento, nos referíamos a esa misma realidad que estaba planteando el cántico y le llamábamos el reverso de Dios, el reverso de Dios. Y al culminar el Evangelio según Lucas y continuar leyendo la secuela de Lucas, recuerde que Lucas es como una película de dos partes, la primera es el Evangelio y la segunda es el libro de los Hechos. Así que cuando seguimos y nos adentramos en el libro de los Hechos, observaremos allí que ya para el capítulo 17 hay una expresión muy interesante. La gente se refería a los discípulos de Jesús como, y les decían así, estos que están trastornando el mundo entero. Así les llamaban a los discípulos, estos que están trastornando el mundo entero. En otras palabras, querida y querido, el libreto del reino de Dios es diferente al libreto de los reinos humanos. El reino de Dios nada en contra de la corriente de los sistemas humanos. El reino de Dios desafía la lógica y el sentido común de la humanidad. El reino de Dios revierte la dirección de aquello que hemos aprendido y practicado desde que tenemos conciencia y uso de razón. El reino de Dios reta nuestras categorías, reta nuestras concepciones y reta nuestras expectativas. Leíamos en aquella ocasión, la semana pasada, que a los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son rechazados y despreciados, sabemos que la lógica común les llamaría como infelices, miserables, pero el reino de Dios, leíamos allí, les llama de otra manera. Les llama dichosos, les llama bienaventurados. Y quizás ahora usted esté ponderando, bueno, ¿y qué es eso del reino de Dios? La cristiandad popular ha sembrado en nuestras cabezas la idea de que reino de Dios es un lugar, un castillo en las nubes que está alejado de la realidad humana cotidiana. Pero a la luz del testimonio que encontramos en los evangelios, el reino de Dios es otra cosa. Reino de Dios, si usted lee con cuidado los evangelios, verá que el reino de Dios era el tema constante, el tema continuo en la predicación y en la enseñanza de Jesús. Reino de Dios no es otra cosa que la forma de vivir bajo la dirección de Dios. Reino de Dios es la conducta que debe llevar en el día a día quien quiera y quien desee vivir en la voluntad de Dios. Reino de Dios es el camino que debe transitar toda persona que se identifique a sí misma como discípula o discípulo o seguidor de Jesús. Venga tu reino.
Eso estábamos diciendo hace ratito, ¿verdad? Venga tu reino. Y venga tu reino es la petición que hacemos constantemente al elevar la plegaria que Jesús nos enseñó. Y orar diciendo venga tu reino implica nuestra disposición a conducirnos según las ordenanzas y las instrucciones del soberano Rey del universo. Pensémoslo bien antes de decir venga tu reino, si no nos interesa obedecer al Rey. Los versos que hoy nos ocupan entonces vienen a ser una muestra contundente de lo que es la esencia de la vida bajo la dirección del reino de Dios. Y su cumplimiento es lo que hace y lo que marca la diferencia entre quienes admiran a Jesús y quienes siguen a Jesús. Su práctica cotidiana es lo que establece la distinción entre el cristianismo cultural o el cristianismo de consumo, o como leía esta mañana en un escrito de un colega pastor, el pastor de la iglesia Cordero, le llama el cristianismo light. La diferencia entre el cristianismo light, el cristianismo de consumo, el cristianismo cultural y la persona que realmente se compromete a aprender y a practicar la enseñanza de Jesús. Y su aplicación diaria evidencia si nuestra fe ¿es una fe de conveniencia o es una fe de compromiso genuino, auténtico? El cristianismo cultural, del cual usted me ha oído hablar en muchas ocasiones, o el cristianismo de consumo, es aquella persona que quiere beneficios divinos, pero sin asumir responsabilidades. ¿Y saben qué? Nuestra sociedad está saturada de cristianas y cristianos culturales. Se aparecen en los templos buscando oración cuando las cosas están bien difíciles. Oiga, pero cuando se le arregla el asunto y todo le va bien, no se congregan ni por equivocación. Los cristianos culturales les gusta y les encanta la idea de casarse por la iglesia y luego bautizar a sus niños, pero de ninguna manera se involucran en la misión de darse por el prójimo o de ser parte activa de una comunidad de fe. Pero les gustan los retratos y las fotos, ¿verdad? Y se mantienen así hasta que alguien en la familia se muere y entonces quieren que se le dé cristiana sepultura. Si los cristianos culturales les agrada que se les llame cristianos, pero en la vivencia diaria, en realidad Cristo no tiene injerencia alguna. El pastor y teólogo alemán del siglo XX, llamado Dietrich Bonhoeffer, hizo la siguiente descripción de ese tipo de cristianismo cultural
en una conferencia que ofreció en 1928. Eso fue el otro día, cerquita, ¿verdad? Y él dijo lo siguiente, lo cito: todos sabemos que Cristo, en efecto, ha sido eliminado de nuestras vidas. Naturalmente, le construimos un templo, pero vivimos en nuestras casas. Cristo se ha convertido en cosa de la iglesia o de la eclesialidad de un grupo de personas, pero no en un asunto vital. La religión desempeña para la psique de los siglos XIX y XX, y debiéramos añadir XXI, el papel acogedor de un cómodo cuarto de estar, a donde uno se retira de buen grado un par de horitas, pero solo para volver inmediatamente después al cuarto donde se trabaja. Sin embargo, hay una cosa clara: solo entendemos a Cristo si nos decidimos por Él en un tajante esto o lo otro. Él no fue crucificado para adornar y embellecer nuestra vida. Si queremos tenerlo, entonces Cristo reclama el derecho de decir algo decisivo sobre toda nuestra vida. Cierro la cita. Y es en ese espíritu, mis amores, es en ese mismo espíritu que Jesús pronuncia el discurso que hoy hemos leído. Y sus palabras son evidencia de ese reclamo del reino de Dios sobre toda nuestra vida. El seguimiento de Cristo implica un compromiso con el amor radical. Implica un compromiso con la gracia extrema. Implica un compromiso con la compasión divina. Observemos lo siguiente: amen, hagan bien, bendigan y oren. Esos 4 verbos los leíamos en los versos 27 y 28. Amen, hagan bien, bendigan y oren. Y esas son acciones que ciertamente cuando las escuchamos de esa manera y en ese orden, amén, hagan el bien, bendigan y oren, nos parecen deseables para poner en práctica. ¡Qué lindas suenan! Son virtudes dignas de cultivar. ¿A quién le amarga un dulce? Decía mi bisabuelita. ¿A quién le amarga un dulce? Según el viejo refrán. Amén. Hagan bien, bendigan, oren. Qué dulce. Pero entonces Jesús complicó el asunto. Entonces Jesús complicó el asunto con los beneficiarios de dichas acciones, sus enemigos, quienes los odian, quienes los maldicen, quienes los calumnian. Wow. El reino de Dios nos trastorna la vida. Su reclamo es un llamado
a dejar atrás la cultura del odio y la venganza. Su mandato es un desafío a renunciar al rencor y renunciar al resentimiento como motor de nuestras interacciones con las demás personas. Sus palabras nos convocan a romper el ciclo de la violencia y la retribución. Su instrucción es una invitación a abandonar la ira y abandonar la hostilidad. Quien alberga rencor y resentimiento, usted sabe a quién es que le hace daño, ¿verdad? Usted sabe a quién es que envenena. Pero más aún, las palabras de Jesús, y tengo que hacer esta salvedad y acentuar esto para que no se nos olvide. Esto que estábamos leyendo no es una carta de San Pablo, ni otro libro de la Escritura. Estamos leyendo un discurso de Jesús, a quien llamamos Señor y Rey. Las palabras de Jesús no solamente pusieron el asunto de esa manera, sino que también trastornan la llamada regla de oro, que se encuentra en múltiples expresiones religiosas, más allá de la cristiandad. Él trastorna la regla de oro y la lleva de la abstención del mal a la práctica intencional de hacer el bien. El Talmud, un importantísimo documento judío, cuenta que el rabino Hillel, quien vivió un siglo antes de Jesucristo, se cuenta que él resumió la ley hebrea en la siguiente expresión, y lo cito: lo que es odioso para ti, no lo hagas a tus semejantes. Esa es toda la Torá, el resto es comentario. Cierro la cita. El rabino Hillel dijo, y la repito: lo que es odioso para ti, no lo hagas a tus semejantes. Esa es toda la Torá, lo demás es comentario. Y años más tarde de la muerte del rabino Hillel, encontramos a Jesús, como lo testifica Lucas, diciendo: traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. ¿Nota usted la diferencia? ¿Nota usted el trastorno? Hay quienes con cierto orgullo, y es interesante observar a estas personas porque hasta como que se inflan un poquito cuando lo dicen: ay, es que yo no le hago mal a nadie. Y eso está bien, ¿sabe? Eso está bien. Pero el camino del reino de Dios requiere algo más, requiere algo distinto. No basta con no hacer daño. Jesús nos llama a hacer el bien al prójimo, aún el prójimo que consideramos despreciable, pues en última instancia ese prójimo despreciable somos nosotras y somos nosotros mismos. A través de mis años en el ministerio pastoral, usted sabrá, ya son unos cuantos, nunca, jamás he visto una enseñanza que genere más disgusto y resistencia que esta. Ese es el tipo de enseñanza que enoja a algunas personas y dicen: pues ahora no voy a ofrendar más.
Y nunca falta quien se me acerque, después de enseñar esto, a presentar sus objeciones y sus explicaciones de por qué eso no le aplica. Ay, pastor, eso suena, ay, es tan bonito, es tan hermoso, qué lindas palabras, qué bello sermón, pero es muy difícil. Es que la gente no se lo merece. Pues ¿sabe qué? Precisamente ese es el punto. Ese es el punto de Jesús. Jesús no está preguntando quién lo merece o quién no. En eso consiste la radicalidad de su mensaje. En eso consiste el reclamo de lo que llamamos gracia. En eso consiste la esencia del mensaje del reino de Dios. Así que, mis amores, aquí o en la distancia, es tiempo de bajarnos del pedestal de superioridad moral para entender de una vez y por todas que ante Dios todas y todos estamos en el mismo bote y todas y todos estamos necesitados de la misma compasión divina. No juzguen, no condenen, perdonen. Son los otros verbos que encontramos allí. No juzguen, no condenen, perdonen. Son las palabras de Jesús. ¿Sabe usted? Si no lo sabe, pues se entera ahora. Si lo sabía, pues le refresco la memoria y a mí también. Estudios realizados en los últimos 15 años, por lo menos puedo hablar de 15 años que he estado siguiendo ese tema bien de cerca, pues estudios realizados durante esos últimos 15 años han demostrado una y otra vez que aquí en nuestra nación y nuestro entorno, la imagen pública que proyectan muchas y muchos cristianos es una imagen de hipocresía, una imagen de intolerancia y de juicio arrogante. Y cada vez que se vuelve a hacer un nuevo estudio sobre el tema, a veces los números suben un poquito más. La cristiandad se ha estado dando a conocer más por el dedo acusador que por el abrazo solidario y conciliador. Mis amores, las palabras de Jesús, y subrayo, las palabras de Jesús muestran un camino distinto. Las palabras de Jesús nos llaman a un modelo diferente. Sean compasivos como también. ¿Quién? ¿Te lo leyó ahí? Se lo olvidó ya. Verso 36. Como también. ¿No lo oigo? Si usted está viendo el video, búsquelo también. Verso 36. Sean compasivos como también su Padre es compasivo. Eso no era tan difícil de encontrar. Sean compasivos como su Padre es compasivo. Mi amada familia, nuestro Padre Celestial es en sí mismo el estándar al cual debemos aspirar. La compasión
es lo que define el reino de Dios. Y podemos practicar en la cotidianidad la compasión, porque de Dios recibimos compasión. Podemos renunciar a los rencores y resentimientos que estén allí sin razón o con razón. Podemos renunciar a ellos porque de Dios recibimos el abrazo del perdón. Podemos rechazar vivir en hostilidad y odio porque de Dios recibimos el amor inmerecido y abundante. Así que en nosotras y nosotros queda la decisión. Dije nosotros, ¿verdad? No ustedes, nosotros. Nosotros, en nosotras queda la decisión. Y la decisión es bien simple. ¿A quién nos queremos parecer? ¿A quién nos queremos parecer? ¿Queremos parecernos a la cristiandad cultural o a la cristiandad de consumo? O como decíamos hace un ratito, a la cristiandad light. ¿Queremos parecernos a eso? ¿O queremos parecernos al Dios del amor inagotable a raudales? ¿A quién nos queremos parecer? Amada y amado, no dejemos a Cristo encerrado en el templo mientras nos vamos para la casa o el trabajo. No dejemos a Cristo encerrado en el santuario. Hagamos de Cristo el fundamento de nuestro ser y de nuestro hogar. Y que la radicalidad del reino de Dios trastorne nuestras vidas y con ellas trastorne el mundo entero. Soli Deo Gloria. Amado Señor, en tiempos donde el odio campea rampante, tú nos llamas a un camino diferente. En tiempos donde los rencores nos envenenan el alma contra el prójimo, tú nos muestras una jornada distinta, o como decía el apóstol, un camino aún más excelente. Ayúdanos, Señor, a romper con la inmadurez del cristianismo de consumo, para que día tras día nos podamos esforzar en ser discípulas y discípulos auténticos de Jesucristo. Y que cada vez que elevemos nuestra plegaria diciendo que venga tu reino, estemos renovando nuestro compromiso y nuestra intención de seguir la instrucción del Rey. En nombre de Cristo Jesús, soberano a quien reconocemos toda gloria, honor y alabanza
Así oramos, que venga tu reino. Amén y amén.